voy a hacer una breve presentación del speaker de esta fecha. Juan José Blosiers Mazzini nació en el año 1965, es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho y doctorando en Derecho también en la misma Casa Superior de Estudios. Ejerce la cátedra universitaria de Derecho tanto en universidades públicas como en universidades privadas. Ha seguido cursos de perfeccionamiento en Alemania, Estados Unidos y Argentina. Dentro de las universidades públicas, enseña en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad Nacional Federico Villarreal y en las siguientes universidades privadas: Universidad de San Martín de Porres, Universidad de Lima, Universidad San Ignacio de Loyola, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Universidad Femenina del Sagrado Corazón y Universidad Tecnológica del Perú. Es autor de 8 libros de derecho. Entre ellos tenemos A Constitución y Derechos Humanos, primera y segunda ediciones agotadas. Los delitos informáticos, con el prólogo del profesor alemán Klaus Tiedemann. Agotado también. Menos mal que yo sí tengo un ejemplar de esa obra. Para conocer el derecho bancario, entre otros. Dentro de su vasta experiencia profesional, nosotros tenemos que el doctor Blosiers ha sido asesor del Tribunal Constitucional del Perú, ex fiscal anticorrupción, ex analista del Banco Central de Reserva del Perú y ex fiscal superior de Lima. Se ha hecho acreedor o merecedor de los siguientes premios internacionales: el Premio Internacional de la Federación Interamericana de Abogados, más conocido como la FIA, que tiene su sede en Washington, D.C., en los Estados Unidos. Es miembro también de la Comisión Consultiva del Colegio de Abogados de Lima y ha impartido conferencias y exposiciones en el Colegio de Abogados de Lima, en el Colegio de Contadores del Perú, entre otras. Es árbitro y conciliador extrajudicial acreditado por el Ministerio. Cuando hablamos de carácter patrimonial, estamos hablando de carácter estrictamente económico, ¿correcto? Que tiene que ver con el debe y que tiene que ver con el haber, ¿correcto? Con una circunstancia en la que exista patrimonial. Hay además unos sujetos, ¿correcto? Un sujeto que va a realizar la conducta ilícita. Hay un medio que va a ser el sistema informático, a través de inclusive de una laptop, a través de una cabina pública, a través del teléfono, etcétera. Y vamos a tener el objeto que va a ser básicamente producir un beneficio de carácter económico, ¿correcto? Antes de pasar, como decía, tiene ciertas características que las voy a darle alguna pincelada. Hay una acumulación de información, ¿correcto? Hay también lo difícil que es el caso del peritaje informático. Hablaba hace unos días precisamente con el general retiro ya Óscar González, que fue uno de los fundadores casi de la Divindad, y él me hablaba precisamente que era muy difícil, tenían que trabajar policías, abogados, ingenieros, para poder establecer los registros visibles. Hay en la Divindad, la División de Policía Informática, un patrullaje denominado así informático, pero básicamente está dirigido a temas de connotación sexual con los menores. Hay una falta de evidencias, falta de alteración de los datos, porque eso se pueden aparentemente borrar. Hay inclusive la posibilidad de eliminar pruebas. Hay un entorno, generalmente el sujeto activo es una persona que maneja específicamente temas puntuales con el material informático, con los programas que además ellos bajan del cibersistema. Esto lo he podido constatar en la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, de sistemas donde enseñábamos. Clásicamente se les dejaba acápite como materia de investigación, y ellos traían cada vez aportes nuevos, cada ciclo, cuestiones diferentes, donde, por ejemplo, había
una programación donde era oscuro y ahí se conseguía todas las cosas prohibidas, ¿no? Y que ellos la visitaban y la narraban. También el caso particular, en el caso de los chicos de informática, que hay la Biblia del hacker, por ejemplo. La Biblia del hacker está, digamos, en el Internet, se puede conseguir. Entonces hay concentración de funciones, hay división, porque a veces es una banda, se rompen básicamente los controles internos de seguridad y atañen básicamente a la posibilidad de hacer más difícil su persecución. Estos delitos informáticos además tienen que ver específicamente con manipulación del sistema, ¿correcto? Con la posibilidad de estar fijoneando, estar espiando al que va a ser víctima de ello, realizar, por ejemplo, sabotajes informáticos, en el sentido de que en una fecha determinada, esto se da, por ejemplo, con algunos, y son casos que ha producido en Estados Unidos y acá en el Perú también, que son despedidos de una manera que él considera injusta, entonces deja una bomba lógica, deja adicionalmente algún virus que se va a activar, no cuando él está presente, sino cuando él ya no esté en la compañía o por alguna fecha determinada, que va a destruir la información que se encuentra allí, ¿correcto? Almacenada. Y esta información a veces tiene de carácter patrimonial, de carácter económico, son cuentas bancarias. Robo de servicios, correcto, acceso no autorizados. Normalmente lo que sucede cada vez menos, felizmente, es el caso específico de que el sistema se cae, ¿no es cierto? Vamos al banco, vamos a una caja y el sistema se ha caído, ¿correcto? Esto precisamente por una manipulación específica de los sistemas desde afuera. También hay manipulación, ya no, digamos, la primaria, la que se hace acá en Perú, que tiene que ver con colocar artilugios, colocar aparatos con el propósito de engañar a las personas que van a los cajeros automáticos, sino poder utilizar en mayor medida cajeros automáticos, pero de manera virtual, de manera remota. Y ahora sí, vamos ahora con la siguiente, donde avanzamos correcto. Esto se enmarca dentro de un gran acápite, dentro de una gran disciplina que ya tiene autonomía, que es el derecho informático, que es el conjunto de principios y normas encargadas de regular los fenómenos jurídicos que se producen en las actividades informáticas de la sociedad. Ahí encajan específicamente en este gran acápite del derecho informático, que en algunas universidades se enseña, en otras casi no se lleva a cabo. En ingeniería, para citar, porque ellos son muy prácticos en estos temas, se llevaba en un curso que se llamaba legislación y ética, ¿correcto? Bien. Además, quería decir, pues, que según Julio Telles, que es una autoridad en la materia, el investigador y profesor mexicano, ¿correcto? Contempla, pues, la informática como un instrumento y también como un objeto de estudio, ¿correcto? Y un área de especialización de los abogados, los ingenieros y todos los informáticos que están preocupados por el tema. Vamos a la siguiente. Hay simplemente para enunciarlo, para hacer una pincelada, para después abrirnos un poco a las interrogantes, a las preguntas, a las dudas que podríamos despertar, porque la idea es aquí incentivar las mentes, por eso hay una mente ahí informática, la posibilidad de pensar, de replantear las cosas. Es relativamente moderno, ¿correcto? En la medida que, bueno, los cuarentones, los cincuentones, no teníamos nada de esto, no había televisión por cable, no había celular, no es que seamos muy viejos, sino que la tecnología ha avanzado bastante. Ahora hay aplicativos, hay banca por internet, hay banca por aplicativo ahora es muy común decir yapea, ¿no es cierto? Yapea es la posibilidad de poder trasladar dinero sin inclusive asistir al banco e inclusive en algunos casos abriendo una cuenta específica. Y hay también ahora para cambiar dinero de soles a dólares, correcto, unas plataformas que se están trabajando por la misma competencia que se está dando en los bancos. Requiere pues un estudio analítico del tema, porque viene a dar básicamente circunstancias originales en las que va a colisionar, por ejemplo, en el derecho
penal tradicional que hemos estudiado todos nosotros en la facultad, ¿correcto? Va a ser interdisciplinario porque va a tomar sectores un poco de civil, un poco comercial, penal sobre todo, y va a ser autónomo porque va a desarrollar su propio objeto de estudio, teniendo en consideración la posibilidad de tener en el caso de los delitos informáticos, va a colisionar con diferentes bienes jurídicos, ¿correcto? Va a colisionar con diferentes bienes jurídicos. La siguiente, por favor. Sí, aquí se abre paso una nueva especialidad. Recientemente hubo un seminario también a través de la internet donde se preguntaban, pues, hasta dónde va a llegar la ciberdelincuencia, ¿correcto? Implica, pues, el desarrollo de una actividad delictiva, pero que no se hace, tiene que ser dolosa además, con conciencia y voluntad, sobre la información que va a contener las principales herramientas para poder determinar y para poder realizar, cruzar la línea, ¿no es cierto? Cruzar la línea de lo que es una conducta sin intención, pero que va a colisionar con los conceptos clásicos, tradicionales, de los delitos que tienen que ver, pues, específicamente con el ordenador, con la computadora y con el sistema. Esto lo señala Mesa. Adicionalmente, si vamos a la siguiente, no solamente va a haber problemas en la manera de poder caracterizarlos, sino que además de ello va a colisionar con las instituciones tradicionales. ¿Qué cosa es un robo? ¿Correcto? Engañar a una máquina es una estafa, ¿correcto? ¿Es un fraude? ¿Qué cosa es? ¿Correcto? Borrar toda la información que existe en un banco, BCP, por decir, o que el sistema ingresar a través del sistema y que este sistema se caiga y que no pueda recuperarse la información. Esto y otros temas los vamos a ver a continuación. Tienen las características, pues, que son acciones difíciles de demostrar, la parte probatoria, ¿correcto? Porque la complejidad de la tecnología. Se utiliza, pues, un equipo altamente tecnológico, a veces con conexión a un sitio o a veces con conexión inalámbrica. Son actos, pues, que pueden llevarse a cabo puntualmente en forma rápida y de manera relativamente sencilla para quien maneja la computación. Además, es dinámico y es evolutivo en la medida en que va avanzando. Si bien es cierto, se van creando, en el caso de los bancos, hay un laboratorio que tiene ingenieros, algunos policías retirados, que van viendo la forma de poder adelantarse, para hacer prospectiva y adelantarse. Ellos siempre van a estar un paso adelante porque a veces no van a tener conexión ni siquiera física entre ellos, que son parte de una banda o de un grupo, no se conocen siquiera, son hechos, se hacen por sobrenombre, etc. Vamos a la siguiente. Los delitos informáticos van a traer como consecuencia, con la aparición de las nuevas tecnologías, la sociedad se va a ver obligada a la creación de nuevos tipos penales. Esto se va a dar en el caso del Perú con una ley informática y con algunos retoques que se van a dar al Código Penal, ¿correcto? Específicamente con lo que es la transferencia electrónica de fondos, con el propósito de realizar y manejar información, ¿correcto? Que van a ocasionar la colisión contra bienes jurídicos determinados. Pero esta colisión no solamente se va a dar específicamente con, digamos, tipos tradicionales, sino que van a tener que socorrer de la doctrina, ¿correcto? Y a veces crear un poco de jurisprudencia. En la práctica, muchos de los casos de la consulta o que se llevan específicamente, pues, quedan, pues, liberados por falta de pruebas. La siguiente, por favor. La criminalidad informática
en el derecho comparado, ¿correcto? ¿Qué cosa es lo que eso? Porque cuando no podemos solucionar un problema en general, ¿correcto? Y a veces pareciera que lo que viene de afuera tiene mayor valor, o comparar experiencias, dentro de los delitos informáticos, a través de la computadora, se pueden mencionar, pues, el robo de información, el robo de información con carácter patrimonial, esa es la que nos estamos refiriendo esta tarde, destrucción o modificación de información, fraude, en el caso de colocar una página que diga que es el banco BCP cuando en realidad no lo es, indicando, por ejemplo, que se han detectado movimientos extraños en su cuenta. Y por lo tanto, que nos den, ¿no es cierto?, en el famoso phishing, la información sensible como su cuenta, su clave, etc. Y otros, pues, que son relacionados con lo que hemos hablado, sujeto, proceso y que exista un medio informático. Se considera, pues, el delito por informático, pues, a lo que tienen mayor incidencia. En el caso puntual también, porque hay un tema ahí que colisiona, por ejemplo, con el lavado de activos, colisiona con algunos otros delitos, el caso especial de la piratería de software y el piratería de la información. Uno, por ejemplo, en Wilson, en unas galerías más o menos ubicadas, la autoridad del Ministerio de Justicia debería hacer alguna campaña más permanente sobre eso, puede conseguir los que tienen tarjeta de crédito, los clientes de los bancos, los que están en centros educativos, etcétera, ¿no? Eso en la vía administrativa tiene sanción. Lo que falta tal vez en la práctica es que haya mayor operatividad, mayor trabajo en conjunto. Muchos, pues, sin saber, entonces incurren en estos delitos, pero es un delito típicamente, como mencionaba, culposo. Tiene que haber conciencia y tiene que haber voluntad. O a veces me llaman, ¿no es cierto? Nos llaman, a cualquiera de nosotros ha pasado, de teléfonos que nosotros no nos hemos proporcionado nuestros números. Entonces hay listados, ¿no?, de las diferentes compañías que se transan y se venden aquí en el centro, en Wilson, en el centro de Lima. Vamos al siguiente, por favor. ¿Cuáles son las vertientes del delito informático? En esta tarde, con lo que quiero que se vayan con estas ideas, ¿no? Remover un poco las ideas. Que tiene como fin, cuando vulnera el sistema que usan las tecnologías de la información, cualquiera sean sus componentes, malograrlo y no permitirle el acceso. Sabemos además que es posible poder ingresar a la computadora y tener dominio desde fuera de la computadora físicamente, encender, correcto, en algunos casos la computadora, e inclusive se ha dado casos específicos, prender la cámara, correcto, si eso es más escandaloso, si la computadora está dentro de un dormitorio, por ejemplo. Entonces, prender la cámara sin que se percaten. Ahora ya las computadoras están trayendo un foquito muy pequeño también para saber si la cámara se encuentra encendida. El otro aspecto que dice la doctrina y la literatura más avanzada, que es como un delito como medio, cuando mediante el uso indebido de las tecnologías de la información vulneran otros bienes jurídicos distintos a los de la información o los sistemas que contienen o procesan o transmiten esta información, con el propósito de hacer daño, de molestar, correcto, de fastidiar. Vamos con la siguiente. Las características puntuales es que se trata de vulnerar la información, pero esta información además debe tener contenido patrimonial y es como un bien jurídico intermedio. Esto significa que es un derecho colectivo o supranacional, ¿correcto? Porque tiene que ver, es transversal, no sabemos si los delincuentes están, digamos, relacionando aquí en Perú, hay otro en Ecuador, otro en Colombia, hay otro en Estados Unidos. Entonces, todos ellos se contactan específicamente para dar un golpe en determinado momento. O hacer, por ejemplo, que las páginas, cosa que ha pasado también en Perú, se caigan en determinada hora y no puedan ingresar, ¿no? O hacen que la página se caiga y dejan un mensaje malicioso, ¿no?
Es una lesión que puede afectar, pues, derechos individuales y un número determinados de víctimas. Es un interés de la sociedad por perseguir, por eh, tratar de que haya menos dañosidad social en estos delitos, y hay pues además una relación de medio y de fin de la información, porque es un bien colectivo, ¿correcto? Y que colisiona con derechos individuales. En derechos individuales es la persona que es la afectada. La siguiente, por favor. La legislación peruana, acá hemos hecho una cronología, ¿correcto? Está en el año 2019, hay la resolución legislativa 3093, de fecha que amplía. Lo que se vio en ese momento es no modificar las normas, sino tener un marco legislativo internacional, es decir, ratificar el convenio de Budapest, ¿correcto? Que como sabemos tiene un convenio marco que trata de establecer la posibilidad de estudiar las variantes más importantes sobre este particular. Luego tenemos la ley de delitos informáticos que salió en el 2013, y antes de ello, pues el convenio de Budapest, que fue conocido también como Convenio Internacional de Ciberdelincuencia del año 2001. Antes de eso hubo un debate, ¿no? Un pequeño debate si el Perú debía aprobarlo o no, porque colisionaba con algunos derechos individuales. Y aquí había que ver la posibilidad de hacer una ponderación de derechos. ¿Cuál de los dos es el más importante? Si es el derecho individual o el derecho de la sociedad, de las personas en su conjunto. Seguimos, por favor. Lo importante aquí es predeterminar que hay los delitos codificados, es decir, los que están en el Código Penal, y los no codificados que están por una ley especial, ¿correcto? El legislador en esta ocasión eh, fue su deseo finalmente incorporarlo a través de una ley especial, que fue el delito de la ley de delitos informáticos, no sin antes haber modificado varias veces algunos tipos penales clásicos, como el caso de daños, ¿correcto? El caso del robo, porque hay violencia, ¿correcto? Y el caso de hurto. Estos fueron modificados, ampliados, respectivamente, en el Código Penal. Sin embargo, correcto, la ley específica y que está vigente, que junto con el convenio de Budapest, al haber sido ratificado por el Perú, forma parte de la legislación nacional, ha tenido por objeto prevenir y sancionar las condiciones ilícitas que afectan al sistema y las bases de información, las bases de datos y otros bienes jurídicos de relevancia penal cometidos mediante la utilización de la tecnología avanzada computacional con la finalidad de establecer y evitar el origen de algunos daños, ¿correcto? Daños específicos a los bienes jurídicos. Esto se encuentra relacionado con el avance incesante de la tecnología, ¿correcto? Que podemos mencionar en tres grandes grupos. Falta de sistema de control en la red, ¿correcto? Mayor acceso de Internet en general, ¿correcto? A nivel global, el mundo se ha achicado, ¿no? Delgado Barreto nos decía en la universidad, ahora ustedes van a ser unos ciudadanos del mundo, ¿correcto? Eso se deslumbraba, pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser? Y es así, podemos tener comunicación en vivo y en tiempo real con cualquier persona de otro país, podemos hablar, podemos tener una videoconferencia con él. Y la capacidad, pues, de generar peligros de carácter global. Porque lo más difícil, una de las cosas que me decía General González de poder determinar es identificar al autor. Por eso se puede a veces llegar hasta la máquina a través de la identificación de la máquina, pero el autor a veces se hace más complicado. La siguiente, por favor. Bien, entonces veremos aquí algunos alcances,
¿correcto? Para después ver la tipología de los delitos informáticos, porque, digamos, el aporte está en que, como ha venido avanzando la tecnología de manera incesante, hay algunos delitos, algunas modalidades que están en la literatura, un texto de Camacho, por ejemplo, o de otros autores, españoles sobre todo, y que señalan pues que las normas van rezagadas, un poco como lo que pasa siempre en el derecho, las normas van rezagadas respecto a la realidad. El artículo 8º de la Ley de los Delitos Informáticos tipifica la modalidad del delito informático contra el patrimonio. Y esto está referido puntualmente a la figura de que a través del tipo penal básico, el que a través de la tecnología de la información o de la comunicación procura para sí o para otra persona provecho ilícito en perjuicio de un tercero mediante el diseño, introducción, alteración, borrado, supresión, clonación de datos informáticos o manipulación en el funcionamiento del sistema informático, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 3 a 8 años, ¿correcto? Teniendo en consideración que en el Perú, ¿correcto?, los fiscales aplican y los jueces peruanos aplican pues la pena efectiva a través de los 4 años en adelante. Y que presenten pues además los días multa que tienen que ver con los días en los que, de los que uno tiene sus ingresos divididos en la sanción de la pena. La pena además será privativa de libertad no menor de 5, acá hay un agravante, ¿correcto? Ni menor de 8, ni a 10 a 180 días multa, cuando el patrimonio es el afectado, el caso del Estado, o acá entre paréntesis digo, o alguna agencia del Estado, ¿correcto? A fines de asistenciales o programas de carácter o apoyo social. La siguiente, por favor. Otro gran grupo es el que tenemos con el denominado el fraude informático, ¿correcto? El fraude informático. ¿Qué viene a hacer esto del fraude informático? Esto viene a ser un tipo que coincide con lo normado en el artículo 8 de la Convención de Budapest, que bajo el nombre de fraude informático ha empaquetado, ha envuelto una serie de modalidades que se han hecho, como digo, consciente y voluntariamente, dolosamente, deliberadamente y de forma ilegítima con el propósito de causar un perjuicio de carácter patrimonial a otra persona, mediante la introducción, alteración, dice nuevamente, borrado o supresión de datos informáticos, porque puedo llevar un caballo de Troya, ¿no es cierto? Puedo meter en el programa un caballo de Troya y entonces ingreso a un programa que puede ser una encuesta o una actualización de datos, y cuando yo actualizo mis datos, allí baja, ¿correcto? Como la obra clásica, se introducen esto que puede ser virus, que puede ser copia de información, etc. Y también cualquier interferencia en el funcionamiento de un sistema informático con la intención dolosa o delictiva de obtenerse en forma ilegítima en beneficio económico para uno mismo o para otra persona. Ahora, aquí un paréntesis. La policía no está autorizada para levantar el secreto de las comunicaciones, ¿correcto? Tampoco lo está autorizado el fiscal. El fiscal tiene que solicitar esto sin notificar, obviamente, a el juez, y será el juez finalmente que puede conceder o no levantar el secreto de la comunicación para poder hacer el seguimiento y eventualmente orden de captura de los implicados. La siguiente, por favor. En el fraude informático, ¿cuál es el bien jurídico protegido? Se preguntan varios autores. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Bueno, acá hay que tener presente que la orientación de política criminal es asumida por el legislador
y plasmada en la ley sobre delitos informáticos, en el extremo que hace referencia a los delitos informáticos, pero de carácter patrimonial. Elemento normativo que alude, pues, a todo lo que tenga que ver con el debe y el haber, ¿correcto? A todo lo que tenga que ser de carácter económico, tipificado en el título segundo del Código Penal, haciendo con la correspondiente concordancia y la protección del patrimonio económico. No solamente, ojo, tiene que ser con los depósitos, sino también puede ser con los créditos, ¿correcto? Puede sustituirse en un crédito, cosa que se ha dado con las personas recientemente, ha sido público en la televisión, en Panorama, Corto Poder, que pierden su teléfono, tienen el aplicativo ahí y ahí tienen su clave. Entonces las personas rompen la clave, que lo hacen en las Malvinas, lo hacen en estos campos feriales, y entonces ingresan y simplemente saquean la cuenta. Y por lo tanto es pluriofensivo, ya que contraviene varios bienes jurídicos, como por ejemplo el orden económico, el sistema informático, el derecho a la libertad, el derecho a la intimidad personal, que se ve vulnerado, ¿correcto? El derecho, eventualmente, en algunos casos, de la propiedad intelectual, entre otros, señalados entre otros. Esta parte, a los que están más interesados, hay un trabajo antiguo del profesor Luis Bramón Arias, ¿correcto?, que trata esta parte sobre que fue dado además antes de la promulgación de la ley sobre delitos informáticos. Siguiente, por favor. Conforme a la ley, los delitos informáticos se entienden, pues, al sistema informático y a los datos informáticos. Es decir, el sistema entendido como los dispositivos aislados o interconectados relacionados en función con elementos que tenga el tratamiento de la información de manera automática. Ojo, pueden estar conectados o pueden ser inalámbricos. Y por otro lado, tenemos la data de la información, los datos que van a permitir la representación de los hechos, información, contenido, cualquier cosa que sea sensible y que permita la necesidad de conservarse, de reservarse, ¿no?, dentro de un sistema informático que se encuentre en funciones. La siguiente, por favor. Bien, la conducta, además, va a ser de carácter típica, porque ha sido recogido en la legislación, en la ley. Viene fue la vulneración de sistemas informáticos para el aprovechamiento indebido, agregaría yo, de carácter económico, sustrayendo bienes, sustrayendo valores, datos, alterando stock, por ejemplo, programas, etcétera. Asimismo, la conducta típica, el uso de las tecnologías informáticas para producir un error en las personas con fines de aprovechar de manera indebida o destruir o borrar. Les hablaba el caso de, más adelante les voy a hablar otros ejemplos, pero el caso particular del caballo de Troya. La alteración de datos, de bienes, de sistemas, cualquier pieza del sistema informático con el propósito de perjudicar, de causar daño o de reducir la competitividad de una persona o empresa para provecho propio o para provecho de tercero, ¿correcto? Provecho de tercero. Vamos en la siguiente. La tipicidad objetiva en el fraude informático, lo puntual aquí es la posibilidad de poder probar, ¿correcto?, poder realizar la probanza. El sujeto activo es genérico, el tipo señala que el que no debe tener ninguna condición o cualidad específica. En igual sentido, el sujeto pasivo también es genérico, puede ser cualquier persona que se vea afectada con este delito, y es el titular del derecho patrimonial informático, en cualquiera de sus modalidades, ¿correcto? Uno será el sujeto activo y el otro será el sujeto pasivo. Y tendrá que tener una valoración para poder establecer, tanto en la policía, que es muy importante, ¿correcto?, que solamente recibe la denuncia, como les digo, la divindad, pero que además debe ir acompañada de un pedido específico por parte de la Fiscalía para poder ordenar el levantamiento del secreto de las comunicaciones. La ley ha denominado fraude informático en la posibilidad de establecer y reclamarle a la gente, o a través del uso de las tecnologías, con el propósito de interceptar, dañar la comunicación,
que procure para sí o para provecho ilícito de un tercero, mediante el diseño, introducción, alteración, borrado y supresión o clonación de datos. La clonación aquí se va con el skinning, ¿no? El skinning es una cajita muy pequeña, ¿correcto? Y donde nosotros las tarjetas de crédito o las tarjetas de débito las tenemos que tener, seguirlas de manera visual, porque en un momento se han presentado esos casos en Perú también, le pasan los datos que están en una banda magnética y esto queda almacenado ahí, después él la pasa a otra tarjeta que está en blanco, correcto, y con esa tarjeta realizan las operaciones informáticas. En la mayoría de los casos, compra y venta a través de la red, ¿no? O casos específicos, como se ha visto también en el tema particular de Indecopi, ¿no? Una persona que gasta 800 soles en gasolina, por ejemplo, en un solo día, ¿no? ¿Qué ha pasado con ello? La siguiente. El fraude informática no solamente tiene pues la tipicidad subjetiva, sino la tipicidad objetiva, que va a permitir al juzgador delimitar, determinar si se ha producido o no, y por lo tanto establecer la gravedad, teniendo en consideración si es reiterante, ¿correcto? Si tiene antecedentes, etcétera, que serían los agravantes. Además, el fraude informático podría inducir a la modalidad directa de tipificar un auto fraudulento, una simulación, por ejemplo, con el propósito de obtener algún provecho, o implementar una conducta engañosa, ¿correcto?, que induzca error a un tercero. Por ejemplo, en el caso de una hipoteca, establecer un valor mayor del bien con el propósito de tener doble de crédito, doble o triple de crédito. El fraude está, pues, tipificado de esa forma y, no obstante el carácter doloso de estas conductas, el comportamiento fraudulento puede integrarse además con otras modalidades delictivas, lo cual será un agravante. Por otro lado, la nueva norma, bueno, relativamente nueva ya, establece, pues, en alguna parte que se ha derogado, incluye, pues, el contexto patrimonial como el sabotaje informático, que tiene que ver todo aquello para destruir información, ¿correcto? Cuando hablamos de sabotaje informático, estamos hablando de lo que es destruir información, sea en ese momento o sea en un momento posterior, o en una fecha determinada. Vamos a suponer que sea el 6 de julio, ¿correcto? En esa fecha borro la información, o todos los 6 de cada mes. Entonces, todos los 6 borra esa información, ¿correcto? Incorporando, pues, a la ley elementos nuevos y novedosos. La siguiente, por favor. La tipicidad subjetiva tiene que ver con básicamente con el tipo que va a representar. Ya hemos hablado, pues, que debe ser doloso, correcto, y que además debe tener una orientación, una condición de tener un provecho económico, básicamente, como consecuencia, como de el propósito y ánimo de lucro, que puede ser actuado de manera individual, correcto, o puede ser realizado de manera de banda, en grupo. En tal sentido, pues, asume el carácter de tendencia interna, básicamente trascendente, porque va a requerir, dependiendo de si es o no un grupo, la posibilidad de que la investigación se pueda determinar como investigación de carácter complejo. La siguiente, por favor. Gracias. Ahí, un ratito, simplemente quiero agregar algunas cuestiones que tienen que ver con la tipología de los delitos informáticos, la nueva tipología. Hemos hablado y que la ley, digamos, no los ha desarrollado suficientemente, ¿correcto? Y aquí veremos por temas reales de falta de presupuesto, falta de asignación, la divindad que hay ahí en la Avenida España, un piso de la Avenida España, y solo el personal que está ahí es el encargado de ver, digamos, los delitos que se producen a nivel nacional. Entonces, dentro de ese abanico, hay algunos más, ¿no? Pero dentro de ese abanico tenemos la introducción de datos falsos, por ejemplo, cuando se produce una manipulación, una transacción a la computadora con el propósito de ingresar o
sostener datos que no son los reales. Esto, por ejemplo, la primera clarinada se dio en Maryland en el año 80 de Janet Blair, en el cual pudo introducir datos en la medida que un procedimiento establecía que cada cierto tiempo le estuvieran dando cheques, ¿correcto? Cheques que le llegaban a su domicilio, ¿correcto? Habiendo manipulado y falsificando la información. El caballo de Troya, que lo hemos comentado hace un momento, que tiene que ver con el caso de las hazañas de Homero, ¿no es cierto?, en la Ilíada, y que ingresa a un caballo y después cuando todos descansan salen los soldados y los agreden. Igual es este, es un correo aparentemente inofensivo, pero este correo inofensivo, como actualizar información, llenar encuestas, establecer gustos y preferencias, establecer si estuviste en un sitio recientemente, ojo, una puntuación, ¿correcto? Allí puede estar un troyano. El salame o redondeo de las cuentas bancarias, que tiene que ver a cada cliente sacarle una cantidad determinada. Estamos hablando, por ejemplo, que si yo recibo mi cheque o recibo mi monumento y me falta un solo, me falta 50 centavos, no me voy a percatar probablemente. Pero si esto se lo hace a 100, a 200 personas, y después esto lo hace de manera sistemática y además lo pasa, lo traslada a otra cuenta, no es que se quede ahí, ¿correcto? Luego tenemos el programa de Super Zapping, ¿correcto? Que son programas de Super Zap que permiten desbloquear las computadoras cuando se han caído, ¿correcto? Son sistemas que usan los ingenieros a través de también los otros sistemas denominados puertas falsas, o sea, que permiten ingresar o salir cuando el sistema se ha caído. Entonces ellos a través de diferentes claves del sistema ingresan al sistema, a la base de datos, y pueden levantar, ¿correcto?, ese soporte. Lo que sucede es que cuando ingresan, ellos no ingresan solos, porque alguien ha provocado de manera simulada esa caída de la información. También tenemos las bombas lógicas, ¿correcto? O logic bombs, que tienen que ver ese tipo informático en el cual lo que se busca es básicamente dañar toda la información que pueda ser útil, ¿correcto? De manera puntual. A nivel global, en Washington, por ejemplo, en Estados Unidos, se dio el primer caso, porque no fueron a atacar nada de carácter específico para llevarse dinero, sino simplemente para utilizar un software con el propósito de destruir la información que estaba ahí, ¿no? Y tenemos también los ataques asincrónicos, que son los casos específicos cuando se dan uno o dos comandos a la vez, en circunstancias que sirven específicamente para poder reactivar los sistemas, y en esa circunstancia aprovechan ellos cuando el sistema se ha caído, entre comillas, para recoger la información. La divulgación de datos no autorizados, cuando trabajo en una compañía y esto los vende, esto lo vemos, como les decía, acá en Lima, en el caso de la avenida Wilson, ¿correcto? Es un caso de público conocimiento. Tenemos también las áreas, el acceso a áreas no autorizadas, por ejemplo, donde se copia la clave para poder ingresar. Caso también que me mencionaba el general González, Oscar González, el caso de la impersonation, ¿correcto? O la suplantación de identidad, ¿correcto? Ahora, inclusive, un caso reciente, una persona pagó su mora, su tasa para poder tener su documento nacional de identidad de la RENIEC, le hicieron una lectura facial, todos los procedimientos, ingresó su recibo, ¿correcto?, para poder sacar su documento de identidad duplicado, y cuando fue a la RENIEC dijeron, acá no hay nada, acá nunca llegó nada. Entonces esa persona corre el riesgo alto de que sea víctima de una suplantación. También tenemos ya de manera física el pinchado de redes, ¿correcto?, que ya no solamente ingresan de manera con conocimientos informáticos sobresalientes, sino que además físicamente conectan los cables para poder jalar la información. Y bueno, ya los conocidos, los hackers, ¿correcto?,
¿no es cierto? La introducción también con ellos de los virus informáticos, la figura específica de los llamados gusanos, que a diferencia de los virus, pues no pueden regenerarse, ¿correcto? Hacen un daño y ahí desaparece. Como les digo, hasta aquí todos los delitos de carácter patrimonial, donde además va a haber una colisión, una lucha, una pelea, y para poder, como abogados, hacer que nos puedan comprender, ¿no? Porque esto no va a ser un tipo de estafa, esto no es un delito de daños, como está tipificado normalmente, no es una falsificación de documentos también cuando se produce, digamos, o no es un hurto de tiempo, no es un hurto de uso, y tiene pues tampoco es un delito de apropiación ilícita, y por lo tanto requiere una connotación del derecho de manera más actualizada, porque si no, cada día que pasa serás menos abogado. Bien, hasta aquí, digamos, mi intervención. Una vez más, el agradecimiento por la invitación que damos al doctor Willy Ramírez y a todos los que trabajan con él en este esfuerzo de difundir nuevas ideas, y quedamos abiertos a las preguntas que consideren pertinentes. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Juan José. Bueno, nuestro reconocimiento y agradecimiento también por tan brillante exposición. En el chat nos han ido llegando algunas interrogantes. Le vamos a dar lectura una por una. Estimado doctor Juan Blosiers, hoy en día con la aparición de los delitos cibernéticos, ¿cuál es la incidencia más directa en el aspecto bancario? Gracias. Correcto. Por su respuesta. Gracias por su pregunta. Bien, dos puntuales a pesar que la información de las investigaciones son globales, son reservadas, pero de manera global yo puedo dar algunas cifras. Primero, conecto con el caso del phishing. Esto significa la posibilidad de tener páginas bancarias que son falsas, en donde llega información a tu correo personal pidiendo, correcto, que tú actualices la información. Esa es la primera. Y la segunda, el caso específico de la sustitución de personas, ¿correcto? Personas que no han gastado, por ejemplo, están acá en Lima y aparece que han comprado un pasaje en el exterior. Es imposible, ¿correcto? Para poder probarlo en la práctica, tiene que sacar un certificado de migraciones y aparece que él no ha viajado en esa fecha, ¿correcto? Para poder, digamos, descalificar ese monto que se ha gastado. Entonces, esas, digamos, son las dos incidencias más importantes según la información oficial. Muy bien. La siguiente pregunta nos dice, ¿de qué manera el Convenio de Budapest como tratado internacional hace frente a los delitos cometidos en Internet contra los sistemas o medios informáticos? Muy bien, muy bien. Lo que pasa cuando, si estamos en América Latina, la realidad entre Perú, Colombia, aquí Ecuador o acá nomás en Chile es distinta. Ahora, imagínense, correcto, la posibilidad de poder legislar como un marco regulatorio para Europa, para América, para Norteamérica. Entonces cada uno tiene él y su circunstancia, como decía un viejo profesor mío. Entonces, lo que hace en realidad el convenio es establecer marcos regulatorios abiertos, ¿correcto? Marcos regulatorios abiertos donde nosotros vamos a tratar, al incorporarlo en nuestra legislación, vamos a poder, como norma internacional, poder recurrir a ellos en la medida en que nuestros tipos penales, en la forma en que el delito avanza más rápido, el derecho se queda rezagado ante el avance de la informática, es que estos marcos ha habido un consenso en la comunidad internacional para que sean asimilados. Pero lo que da son marcos regulatorios abiertos, ¿correcto? Que permiten, ¿correcto?, establecer estos tipos y absorberlos y poder aplicarlos en el Perú. Muy bien. Y la última pregunta nos dice, doctor, ¿considera que el nuevo Código Procesal Penal
establece procedimientos legales para hacer frente a los ciberdelitos? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que pasa, y esa es opinión personal, como ex fiscal además, que pasa por un tema de, me preguntaban en clase una vez, profesor, a veces la justicia no funciona por un tema de hombres o es un tema de normas, ¿correcto? Y eso un poco, Willy también lo debe analizar mucho porque él maneja muchos temas de filosofía. Entonces, ¿esto es un tema de normas o de hombres? Yo, sin pensarlo dos veces, dije, este es un tema de hombres, no es un tema de normas, ¿correcto? En normas estamos súper bien, en normas estamos muy bien aplicadas. Otro tema también que tiene que ver con la primacía de la realidad, capacitación, hacerle entender a un juez, hacerle entender a un fiscal con la sobrecarga procesal que tiene, ¿correcto? Estos detalles específicos, que esto no es un robo, que esto es un hurto, qué diferencia hay, digamos, cuando se utilizan sistemas informatizados, es muy complejo, es muy difícil, hay que insistir, hay que seguir atrás. Yo digo, sostengo esta tarde, que les agradezco además, y además una vez más por la invitación muy gentil de Willy Ramírez, la posibilidad de que este es un tema de hombres, no es un tema de normas. Para mí, la norma está bien, es competente, pero que además tiene que ver con capacitación. ¿Y cómo se logra la capacitación? Se logra con recursos, ¿correcto? Que deje de ser la cenicienta el Ministerio Público, que deje de ser la cenicienta el Poder Judicial. Tienen que asignarles los recursos suficientes para que no sea un problema más álgido, sobre todo de hombres. Muy bien. Bueno, mi reflexión final sería que no debemos confundir al derecho informático con la informática jurídica como suele pasar. De la interrelación entre estas dos importantes ciencias, bueno, la nuestra, el derecho, y la informática, nacen dos nuevas criaturas. Una que es la informática jurídica, que es una rama de la informática al servicio del derecho, y la otra que es el derecho informático, que es una rama del derecho que está para regular el uso y el abuso de las nuevas tecnologías, en lenguaje plano, en lenguaje sencillo, ¿no? Y lo que nosotros debemos procurar es que así como estamos avanzando como sociedad en la nueva era de la información y de la comunicación, debemos preocuparnos, pues, como profesionales del derecho, hombres y mujeres del derecho, por estar actualizados. Porque no basta, porque en la parte técnica, en la parte tecnológica, exista lo que se llama la seguridad informática. Junto a ello, debe ir también como la otra cara de la moneda, la seguridad jurídica. Y en ese sentido están las normas de los tratados y los convenios internacionales, de los cuales además nuestro país forma parte. Y al ser suscrita por nuestras autoridades y ratificada por el Congreso, pasa a formar parte de nuestro corpus lex nacional o interno, y es de estricto cumplimiento. Y hay que reconocer que en el plano de las tecnologías o de las nuevas tecnologías, nuestra policía viene actualizándose permanentemente gracias a la cooperación europea. Lo mismo no está sucediendo, como acaba de decir nuestro expositor, con el Ministerio Público y peor aún con el Poder Judicial. No estamos en la capacidad de resolver, ni siquiera de entender estos temas, porque creemos que esto es prerrogativa o es potestad solamente de los técnicos, de los informáticos, de los ingenieros, y no es así, ¿no? Y ahora que se viene además el tema de los smart contracts, que bueno, ya vamos a hablar después, ¿no? Los contratos inteligentes, en donde hay que aprender hasta a programar, hay que aprender lenguaje de programación. Y vean, es sumamente complicado que un programador aprenda derecho. Es más fácil que un abogado aprenda programación. Entonces, ese es uno de los grandes retos que nos toca a nosotros y a los más jóvenes también, ¿no? Asumir. Y el derecho está pues cada vez más presente, ya no en el mundo real, sino en el mundo digital también,
en donde ya no interesa la ubicación geográfica o la ubicuidad, sino simplemente estar conectado. Ha sido un verdadero placer, Juan José, nuevamente reunirnos, aunque sea por este medio, y queda pendiente más y más conferencias sobre este apasionante tema que es el derecho informático, una nueva rama del derecho y que nos debe interesar y nos debe preocupar también porque cada día nosotros estamos más inmersos aún en esta sociedad o en este mundo tecnológico. A nombre de Sofía, Escuela de Posgrado, y a los participantes tanto de nuestro país como del extranjero, nuestro reconocimiento, como ya te dije, y agradecimiento sincero y franco. Yo era muy amigo de tu padre, soy amigo de tu hermana, amigo tuyo, de tu esposa también, y somos testigos, pues, de tu afán incansable acerca de profundizar y ampliar los conocimientos tanto acerca de los delitos informáticos, el derecho informático y también el tema bancario. Gracias, un abrazo fuerte a la distancia, hay que seguir cuidándonos y a nuestros asistentes. El próximo evento es el día viernes acerca de temas de violencia familiar con una destacada jurista trujillana, va a ser el viernes en horas de la tarde, todavía no se confirma, pero ya le vamos a hacer saber. Y así, cada semana, Sofía seguirá contribuyendo con estos eventos completamente gratuitos y con certificación previa inscripción. Lo único que se les pide es que nos ayuden a compartir y a difundir. Y para los que tenemos la suerte de ser padres, un feliz Día del Padre, y a los que ya no tenemos papá acá en la tierra, elevemos pues una plegaria hasta el Olimpo, porque yo sé que ellos están guiando nuestros pasos desde allá. Un abrazo fuerte, Juan José, extensivo a toda la familia. Un abrazo. Chao, muchas gracias. Chao. Gracias.